Actualmente cuando las personas hablan de China piensan miles de cosas, pero la narrativa de lo que piensan se limita a solo dos posibilidades respecto a qué pasará con China en el futuro. La primera y la más popular, China indiscutiblemente se convertirá en el próximo imperio global, destronará a Estados Unidos y todos seremos muy felices. La segunda y menos conocida, China es un tigre de papel y solo aparenta ser muy poderosa. Se van a los extremos y no es para menos, el caso de China es cosa seria. El poder mediático hace ver a las naciones más poderosas de lo que realmente son. Desde la infancia viene el adoctrinamiento en las escuelas. Les dicen que su país es el mejor, que es el que tiene las playas más bonitas del mundo, aunque sea Bolivia. Se entiende la idea. El caso de Rusia resultó ser algo sorprendente. La verdad, aquí pensamos que Rusia tomaría Ucrania en unas semanas, tal vez un mes. Resultó que la publicidad rusa era solo eso, publicidad. Las cosas no han sido buenas para Ucrania, pero ya llevan más de un año. Ahora China es todo un caso de estudio, ya que es el país que ha tenido el crecimiento económico más acelerado en la historia de la humanidad. También fue el país con mayor cantidad de población y actualmente es la segunda economía global. Un tigre pues, pero no como México. Ahora hasta está de moda hablar del fin del dólar y que el yuan será la próxima moneda de reserva. También que los países BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica dominarán el mundo. Todo este tipo de cosas, lo del dólar lo viene diciendo Mike Maloney desde 2009. Ninguna divisa sobrevive, su tasa de mortalidad es de 100%. Pero es muy diferente decir que el dólar algún día perecerá a decir que lo reemplazará con la divisa china o de los BRICS. Puede ser un cambio de sistema monetario nada más. Por ejemplo, el sistema de Bretton Woods. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, $35 equivalían a una onza de oro, y las divisas estaban sujetas al precio del dólar. En el 71 se abandona Bretton Woods y con ello la fijación del oro y el patrón dólar. Se imprime dinero y ya que cada quien haga lo que quiera. Desde ahí hubo libre flotación de precios de divisas y se creó el mercado forex moderno que conocemos. Antes no existía, ese fue un cambio de sistema monetario, algunos le llaman petrodólar. Lo que da miedo es que probablemente ese cambio serán las CBDCs. Las divisas digitales de bancos centrales, que son una aberración y que China ya usa en algunas ciudades, son un abuso total a la libertad y privacidad personal, un invento simplemente diabólico. Ojo con las CBDCs, ya hemos hablado de eso en otro video. China está mezclando su sistema de crédito social chino, el cual es muy famoso ya que le da información al gobierno chino de todo lo que compran y venden a crédito. Así les puede asignar calificaciones dependiendo de qué tan bien se porten y les quitan derechos arbitrariamente. El sistema de crédito chino ha sido muy cuestionado ya que han habido casos donde las personas son sancionadas por dar malas opiniones del régimen chino, prohibiéndoles subir a transporte público o adquisición de créditos. A lo que venimos, China podría invadir Taiwán. ¿Lo hará? No lo sé. La verdad, con el fracaso de la invasión rusa se cree que China desistirá, sobre todo porque depende muchísimo más de sus importaciones y exportaciones que Rusia, y le iría muy mal con las sanciones. Pero eso sería ser inocentemente racional. Hay un factor determinante y ese es Xi Jinping. Si él considera que ir a una guerra es la mejor forma de consumar su dictadura, lo va a hacer con tal de seguir en el poder. Los discursos nacionalistas le encantan a la gente. China tenía décadas sin manifestaciones serias desde la masacre de Tiananmen en el 89. A Xi Jinping no le gustaron para nada las manifestaciones recientes. Ya ven cómo anda Macron dando pena. No quiere verse así y menos perder el poder. Si de repente ven alguna noticia de chinos donando sangre, como los rusos antes de la operación militar, ese sería un spoilerzote. Ese o cancelar vuelos masivamente en Taiwán. También me llamó la atención que los chinos lanzaron un satélite según para cuidar el ambiente. Demografía china. Hace unos días hubo una noticia que por tanta cosa pasó casi desapercibida. India oficialmente superó a China como el país con mayor población. Las implicaciones de este acontecimiento son muy relevantes para determinar el futuro de China como país. La demografía es uno de los aspectos más importantes para cualquier país, y este sin duda es el problema más grande que tiene China hoy. Ya los alcanzó. Por increíble que se oiga, la tasa de natalidad china está por los suelos, y está claro que los datos oficiales son falsos. La pirámide poblacional china está completamente invertida. Esto quiere decir que con el transcurso del tiempo casi todos serán viejos y habrá muy pocos jóvenes.
Muchos países tienen el mismo problema, pero China no tiene cómo administrar este problema. Es demasiada gente sin seguridad social. Como saben, la parte que más pesa en el crecimiento económico es el consumo. Con una población muy grande, el consumo se dispara y la producción tiene que crecer para compensar la demanda. La producción es todavía mucho mejor si la gente tiene una media de edad joven. Hay más fuerza laboral. Eso significa mucho consumo de bienes baratos, porque la población joven produce mucho y consume mucho. Todo muy lógico. Aquí no sabíamos esta información. Resulta que en julio de 2022 hackearon a la policía de Shanghái. Le sacaron 23 terabytes de información y la vendieron por 10 bitcoins. La verdad pidieron muy poco. En esa filtración venían los verdaderos datos de población china. Las filtraciones de gobierno son cada vez más comunes en el mundo. Lo importante es que esto coincide con lo que dice Yi Fuxian, un científico chino que lleva investigando mucho el tema, pero dice que estos datos son peores que los que él calculaba. Él mide la tasa de natalidad basándose en bebés vacunados contra la tuberculosis. En China, por ley, cuando naces te vacunan en menos de 24 horas. Él sabía cuántas vacunas se aplicaban y resulta que, si los datos chinos fueran ciertos, sería el doble de vacunas aplicadas que bebés recién nacidos. Entonces no tiene ningún sentido el dato oficial. También los datos dicen que la población total no es de 1.410 millones de chinos, sino que podría ser menor a la estimación que hizo Yi de 1.280 millones. Esto último porque según en los leaks están los datos de 1.000 millones de personas que son espiadas activamente. Restando los datos del hackeo, faltarían 410 millones en los datos oficiales y 280 en la estimación de Fuxian. No son pocos. Estados Unidos tiene 330 millones, con lo que les falta formarían un país de lo más densamente poblados del mundo. Esto es serio. La mayoría de los chinos ya tienen de 30 años para arriba y la caída demográfica es decadente. Lo que hace a la economía china sostenible es que siempre haya una base sólida de trabajadores jóvenes. Ya viejo es más difícil producir y el consumo se vuelve médico. Hay más datos. La tasa de natalidad de un país debe ser de 2.1 hijos por cada mujer, para que la población joven pueda mantener a la más grande. En China la tasa es de 1.28. Otros estudios dicen que es de 1.16 y depende del lugar. Hay ciudades que están por debajo del 1. Jamás en la historia hubo un país con tanta población y que tuviera una urbanización tan rápida. Las ciudades en cualquier parte del mundo son cementerios. En una ciudad muere más gente que la que nace. Las ciudades crecen porque llega gente a trabajar pero no nacen ahí. Esa es una causa de decrecimiento demográfico. China tiene un sistema llamado Hukou. Este tipo de sistemas tiene desde la dinastía Qin, desde hace más de 2 milenios. Desde antes de la Guerra de los 7 Reinos, originalmente era un registro de ciudadanos para fines fiscales y militares. Se le ha cambiado el nombre y reformado desde que existe. El Hukou de nuestros días se crea en el 49 y se consolida en la década de los 50. Es un registro de residencia para controlar la migración y recursos sociales dentro de China. Hay Hukou urbano y rural. Básicamente es una visa que te otorgan ciertos privilegios o te los quita. Anteriormente China era un país rural y sumido en la miseria. Su pobreza era comparable con Gran Bretaña en el 1270. Prácticamente vivían en la Edad Media. Hoy en día el PIB per cápita anda cercano al PIB de México y en México no somos precisamente ricos. China, como estaba hace 70 años a lo que es hoy, es digno de toda admiración. Por eso le dicen el milagro chino, porque sí es un milagro. Hoy en día la mayoría de la población vive en ciudades, aproximadamente el 60%, pero en extensión territorial. Sigue siendo un país más rural que urbano. Si nacías en una comunidad rural, te ponían Hukou rural. Si nacías en una ciudad, Hukou urbano. Lógicamente asignan menos a lo rural. Entonces la gente con Hukou rural es discriminada y no tiene acceso a buena educación, servicios de salud y derechos. Lo feo de este sistema es que era hereditario, por la falta de oportunidades. Muchas personas migraron a ciudades y allá tuvieron hijos y nietos. Actualmente un nieto puede tener un Hukou rural y ser programador. De lo que se trata es asignar los recursos a los más privilegiados. Actualmente depende ahora de una serie de cosas como lugar de nacimiento y de las leyes de ese lugar. También de si uno de los padres tiene un Hukou urbano o rural. En general, si los dos son rurales, te van a poner rural. Ni los chinos entienden el sistema de tan complejo que es. La tendencia de irse a vivir a las grandes ciudades se da en migraciones masivas y la gente se instala y participa del comercio informal. Debido al Hukou, en China el comercio informal es bastante grande. Puedes acceder a un empleo informal, pero no tienes seguro ni prestaciones porque tu Hukou es rural y no urbano.
Adicionalmente, la migración masiva se da porque las escuelas en las ciudades eran mejores, o simplemente porque existían. Las comunidades rurales tienden a desaparecer por la migración y cierran escuelas y hospitales, entonces hay que moverse de lugar. La educación en China, debido a este sistema, es bastante mala. México tiene un mejor sistema educativo que el chino y el mexicano es una vergüenza. Los chinos no terminan de estudiar y se van a trabajar. La buena educación es limitada para los que tienen hukou urbano. Se ha reformado varias veces. Recientemente a la gente que se muda a ciudades con pocos habitantes les dan un hukou de esa ciudad, pero no les dan un hukou en Shanghái, por ejemplo, o lugares muy buenos, porque ese es un privilegio que se quiere reservar la élite china, o quienes tienen generaciones viviendo en ciudades importantes. En sí, el hukou no ha hecho más que causar daño porque a comunidades rurales jamás se les asignó recursos y los obligaron a migrar a ciudades ilegalmente. Al llegar, los rurales eran discriminados y se les quitaba toda oportunidad de tener una buena educación y salud. La única forma de conseguir un hukou bueno es conseguir un trabajo en gobierno e ir escalando hasta que te asignen a tareas importantes en una ciudad como Beijing, Shenzhen y Shanghái. Pura corrupción y mala asignación de recursos, no es tan diferente de lo que conocemos. Resulta que la cultura china dicta que antes de casarte como hombre debes comprar tu propia casa sí o sí, de lo contrario no vales nada, así que si quieres hijos tienes que tener una casa. Igual ayudan mucho los padres por tener un solo hijo y por los precios exorbitantes de las viviendas. Y recuerden que aún así, aunque agarren casas propias, en realidad nunca serán propias porque es como si las rentaran hasta un plazo máximo de 70 años. Las restricciones por el hukou para comprar casas, el gobierno dando subsidios a constructoras y los especuladores armaron una burbuja inmobiliaria espectacular. Los precios son impagables. Eso hace que un hombre no pueda tener pareja y logre consumar el acto reproductivo. Y la última y que todos conocen es la política de un solo hijo, ya que el comunismo los estaba matando de hambre y su fantástica idea fue limitar a la gente a reproducirse. Lo que ocurrió es que hubo un número considerable de infanticidios. Esta política la implementó el Partido Comunista Chino en el 79, bajo el mando de Deng Xiaoping. Él asume el mando de China después de la muerte de Mao Zedong. Lo más relevante es que él abre gradualmente los mercados chinos y su frase era: hacerse rico es glorioso. En China todos eran pobres, las personas que iban a tener un bebé querían que fuera hombre, para ponerlo a hacer trabajos pesados, y como solo podían tener uno, si era mujer trataban de abortar o de plano lo que te estás imaginando. Lo mismo si se volvían a embarazar. Por tanto, esto descompuso la proporción demográfica entre hombres y mujeres. Es niña. ¿Dónde está el basurero? ¡No! Las medidas exactas no se conocen, pero según Statista son 1.16 hombres por cada mujer. Tener un excedente de hombres sin pareja no creo que sea una buena idea. Terminarán frustrados. Esta aberración de ley terminó entre 2015 y 2016. Eso fue prácticamente ayer. Un paréntesis, desde hace años ya se hablaba de la posible invasión de Rusia a Ucrania. Rusia tenía que invadir antes de que su demografía no se lo permitiera. Tiene pocos jóvenes para mandar a la guerra. Tal vez China está pensando exactamente lo mismo con Taiwán, y más con la proporción de hombres y mujeres. Continuemos. ¿Por qué la demografía de China es tan importante para otros países? Porque son una economía que no solo exporta, sino también importa una cantidad exagerada de bienes. Todos los países hacen cálculos erróneos del potencial de China y eso les va a costar caro, porque están construyendo datos sobre castillos de arena. Lo que pasa es que no va a haber tanta población china como se cree. En estos momentos todos están esperanzados con la reapertura china, pero otro dato es que China, si quisiera mantener a la población que tiene con esa demografía, cada año el ingreso de cada chino tendría que crecer un 9% anual. La última medición fue de 4.7% y cada vez es menor. Demográficamente China está en problemas. Desde que se implementó la política de un solo hijo, su cultura y el hukou agravaron el problema. ¿Hay alguna solución? No. Un joven tiene 2 padres y 4 abuelos por la política de un solo hijo. Eso es insostenible. Es importante entender que ya mueren más chinos de los que nacen, aunque ya haya lugares donde se pueda tener todos los hijos que quieran. Nadie se anima. Tal vez la inteligencia artificial logre mitigar el problema, pero es demasiado grande. En la pandemia se reveló que el sistema de salud chino es malo. No pudieron hacer frente al bicho y por eso hicieron confinamientos. De esas que no importaba si te quemabas vivo en tu casa, no podías salir. Hubo casos que derivaron en manifestaciones. Al final el gobierno de Xi Jinping tuvo que ceder y quitar los confinamientos, pero hubo otras manifestaciones de Foxconn, de Apple, y en universidades diciendo que quieren democracia y cómo se van a atrever a exigir eso en China.
China no es la urbe que muchos creen. Claro que tiene lugares extremadamente desarrollados. Shanghái, Beijing, Shenzhen son ejemplos, pero la mayoría de la geografía del país es rural y bastante pobre. La conclusión a la que llegan muchas personas es mudarse a ciudades. Demográficamente China no tiene escapatoria, prácticamente será el colapso demográfico más grande de cualquier país en la historia de la humanidad hasta ahora, y ese es solo un problema. Comparación de crecimiento. China es un país que ha crecido con base en un modelo de inversión, sobre todo en infraestructura. Este tipo de crecimiento no es nuevo, es exactamente lo que hicieron Japón y Corea del Sur para desarrollarse. La situación con Japón es que era un país completamente devastado por la Segunda Guerra Mundial. Se pusieron a invertir como locos en reconstruir el país. No había mucho que hacer en esos días. Todo el dinero que ganaban era para reinvertirlo. Los gringos se cuelgan la medalla con el plan Dodge, que era para reconstruir Japón, y sí ayudó, ya que los gringos sí invirtieron mucho dinero, pero su verdadera intención es que Japón no cayera en manos de la URSS. Básicamente los que vivieron la guerra y la reconstrucción no comían con tal de invertir todo su tiempo en reconstrucción. Casi los obligaban. Fue muchísimo trabajo duro de los japoneses, pero los gringos como siempre alardeando. Algo similar pasó con Corea del Sur. Una vez pasada la guerra de Corea invirtieron en mejorar productos americanos y fueron progresando poco a poco, pero no de golpe. En China este boom económico llamado el Gran Salto Adelante ocurrió tiempo después, cuando abandonan la revolución cultural, su época comunista. Lo que hicieron fue descentralizar, bajar impuestos y crearon algo llamado zonas económicas especiales, ZEE. Cuando en un país la inversión en cierta zona es muy baja, se pueden reducir trámites para invertir, cero impuestos y regalar terrenos a empresas para que generen empleos. Esta medida de la ZEE fue muy exitosa en China, aunque con serias consecuencias ambientales. Sin embargo, no todo es como lo pintan. Del caso de Japón ya hemos hablado en el canal. Prácticamente desde la crisis que tuvo en la década de los 90 fue el final de su acelerado crecimiento económico. Desde el boom de la burbuja, como ellos le llaman, prácticamente no crece. Le llaman la década perdida. Ellos lo que saben hacer hoy en día es imprimir yenes hasta el olvido. Hasta hay máquinas que te cambian yenes viejos por nuevos. En el caso de Corea del Sur, posterior a la guerra de Corea, primero se centraron en inversiones en empresas nacionales y eran proteccionistas. Poco a poco dejaron entrar tecnología y demás cosas de los gringos para manufacturas. En la crisis asiática del 97, ellos implementaron políticas responsables y liberaron mercados, cerraron malos bancos y se ajustaron el cinturón fiscal como debe ser. Por eso siguieron creciendo hasta ser la última economía que llegó al primer mundo. Hoy en día ya andan estancándose como Japón en los 90s, su endeudamiento también está creciendo y su demografía está para llorar. Pero en la crisis lograron cambiar el rumbo de una forma espectacular y hoy en día hasta sacan doramas, manguas y K-pop. Japón logró llegar a desarrollarse a un nivel altísimo, sin embargo cayeron en la trampa de la deuda, por eso no crecen. En el caso de China, en la crisis de 2008, debieron hacer exactamente lo mismo que Corea del Sur o más radical, pero prefirieron la deuda. Los tres países implementaron un modelo de sobreinversión, Japón en manufacturas de tecnología avanzada y mercados financieros. Corea del Sur asignó recursos a empresas claves, las famosas chaebols, empresas que manufacturan todo. China, con su inmensa mano de obra, sus bajos costos y su ZEE, logró acaparar una buena cantidad de inversión gringa y posteriormente de todo el mundo hasta llegar a convertirse en la fábrica del mundo, al punto que hacen manufacturas de buena calidad. Sin embargo, el modelo de sobreinversión puede convertirse en una trampa como le pasó a Japón. El país de repente tiene dinero y sigue invirtiendo. Al final llega un momento que la inversión es tanta que cuesta mantenerla y empieza a generar pérdidas. Un ejemplo muy simple, una persona que compra un terreno y construye una casa grandísima y muy lujosa, pero resulta que le cuesta mucho dinero mantener una casa tan grande. Decide venderla y resulta que su vecindario tiene precios de casas muy bajos, la vende y termina perdiendo. Algo similar pasa cuando un país invierte demasiado en un sector, puede llegar a tener muchas fábricas de un solo producto y constantemente estarse expandiendo. De repente baja el precio del producto y toda su inversión en fábricas le cuesta más de lo que le saca. Bueno, eso exactamente le pasó a China, fabrica todo, pero la demanda global está cayendo, además de que su mano de obra ya es considerada cara. Pero donde los chinos sí se pasaron fue en el sector inmobiliario. Al rato va a haber más casas que chinos. Este tipo de malas inversiones ocurren porque en China se fija una meta de crecimiento económico al iniciar el año y se tiene que alcanzar sí o sí, así que invierten en lo que sea con tal de que el PIB alcance el objetivo, no les importa lo que pueda pasar.
Otros países en Asia están tratando de imitar a estos 3 países, economías como India, Indonesia, Filipinas, Tailandia, etc. Así que en Asia Pacífico la competencia será fuerte. China, Japón y Corea del Sur la tienen difícil, pero más China porque sus vecinos no los quieren. Deuda, el desafío de la hoja de balance china. Como les decía, China en 2008 debió tomar medidas similares a las que hizo Corea del Sur durante la crisis de 1997. No lo hizo y aquí estamos haciendo este video. Tenía que liberar sus mercados y descentralizar los ingresos fiscales. Los chinos jamás harían eso. Navegando en sitios raros, Twitter, encontramos un artículo impresionante de Nicholas Borst. La situación que plantea en cuanto a la deuda de China es complicada y él ofrece 3 soluciones que son bastante buenas. Vamos primero con la deuda. China actualmente está más endeudada que países con niveles similares de desarrollo económico y su manejo draconiano de la pandemia desaceleraron el crecimiento que tenían. El crecimiento es necesario si no quieren tener más deuda. China en 2012 tenía una deuda total de 15 billones de dólares. Finalizando el 2022, su deuda fue de 52 billones. Hablamos de que en una década se endeudó 37 billones, o sea que en 10 años aumentó casi 2.5 veces su deuda. Es una locura. Esos 52 billones son un 75% mayores a la deuda de todos los demás mercados emergentes combinados. O sea que la deuda de China es 4 veces la deuda de todos los mercados emergentes. Es por lejos la economía emergente más endeudada. También compara la deuda de China con todos los activos financieros de los bancos de Estados Unidos, que era de 23 billones. Todavía no quebraban bancos. Digamos que la deuda es del doble que el de los activos de todos los bancos gringos. Además, su deuda como porcentaje del PIB es de 296%, casi un 300% del PIB. La de Estados Unidos anda en el 257% y toda la zona euro en 259%. En realidad todos están en bancarrota. El detalle es que China es emergente y esa deuda no pinta bien. Del aumento de los 37 billones, 3/4 partes de este aumento provienen de puros préstamos gubernamentales y corporativos, aunque también la deuda de los hogares creció. El ahorro de los hogares fue tan bueno que logró amortiguar el golpe y no se notó. ¿Y todo ese dinero quién lo solicitó en préstamos? Empresas estatales, los promotores inmobiliarios, o sea pues los vendedores de casas, y los gobiernos locales en conjunto con los vehículos de financiación de los gobiernos locales. Son una triada de especuladores inmobiliarios. Vamos uno por uno. Empresas estatales. ¿Qué les puedo decir? Este tipo de disqueempresas son pura corrupción, generan deuda y nula rentabilidad. Por si no fuera poco, en China tienen a la Federación Nacional de Sindicatos, el sindicato más grande del mundo, y solo los líderes sindicales son los que se benefician y es un ala muy poderosa del Partido Comunista Chino. El total de pasivos de las empresas estatales en China en 2021 rondaba los 29 billones. Son los mayores deudores corporativos de China. A pesar de ser mayor el riesgo de impago, los bancos les prestan dinero a las empresas estatales. Primero porque suponen que al ser estatales el gobierno los rescatará, pero eso solo pasa cuando están en bancarrota. Segundo, porque los bancos operan bajo las órdenes del régimen chino. Tienen que lograr la meta de crecimiento y les tienen que prestar. Según una encuesta que Standard & Poor's le hizo a más de 6,000 empresas chinas, el 90% de las empresas estatales están atrapadas en deudas. Piden más dinero para pagar deudas viejas, el gobierno no les da nada, así que todo se lo deben a instituciones financieras. De manera muy simple, los empresarios chinos saben que hay un problemón de deuda en las estatales, pero no pueden hacer nada, a pesar de competir con empresas estatales. Mientras los dejen operar y sigan siendo más rentables, no pasa nada. Promotores inmobiliarios. Desarrolladores de bienes raíces o vendedores de casas, les diremos promotores. Estos promotores están altamente apalancados, o sea que piden muchísimo dinero a bancos dudosos o en operaciones offshore a tasas muy altas. Con ese dinero compran terrenos gigantes, fraccionan y ponen en preventa lugares que no están terminados. Esto lo hacen para seguir pagando los préstamos y seguir y seguir. Este fue el esquema hasta que implementaron la política de las 3 líneas rojas. En el caso de los inmuebles establecieron 3 lineamientos que frenan a las inmobiliarias. Básicamente, mandaron al Banco Popular de China a restringir el apalancamiento a promotores. Lo feo es que empresas estatales evitaban las nuevas restricciones y a los promotores no los dejaban. A principios de 2022, el FMI estimó que los pasivos de los promotores en riesgo de incumplimiento representaban el 12% del PIB. La situación se agravó durante el año 2022 por las quiebras de grandes inmobiliarias como Evergrande.
gobiernos locales y vehículos financieros de gobiernos locales. Desde una reforma hecha en 1994, los gobiernos locales enfrentan requisitos de gasto que superan sus ingresos tributarios. Por ley, ellos casi no pueden endeudarse directamente, así que consiguen ingresos no tributarios y formas de endeudarse directamente. Los gobiernos locales crearon los vehículos financieros de gobiernos locales para evadir las sanciones por pedir préstamos. Vamos a llamarles vehículos. Los gobiernos usaron los rescates de 2008 para justificar endeudarse más y para 2013 terminaron con 2.6 billones de deuda. En 2015 el gobierno central decidió reconocer que había una deuda de gobiernos locales. Decidió cambiarles la deuda por unos bonos de largo plazo con tasas más bajas que las de los vehículos. Entonces se crean bonos locales con aprobación de gobierno central. Así los gobiernos locales estarían más controlados, ¿o no? Obviamente no. Siguieron con sus vehículos pidiendo más dinero prestado y al final se endeudaron 6 billones en menos de una década. Y ya para 2021 podemos ver el endeudamiento de los gobiernos locales por región. Durante el último año los balances de gobiernos locales se han deteriorado porque aumentaron los gastos y redujeron los ingresos por el bicho y la desaceleración económica. Los gobiernos locales, por tanto, no pueden apoyar a sus vehículos financieros. Los errores políticos han aumentado el desafío de la hoja de balance de China. Primero porque el gobierno central delegó los gastos a los gobiernos locales y los apoyos monetarios han sido completamente insuficientes. Desde 2008, Beijing no apoya a los locales y por eso se endeuda. Se puede ver el endeudamiento. Segundo, la represión al sector inmobiliario por la política de las 3 líneas rojas, anunciada a finales de 2020. Dañó las 3 fuentes de ingreso inmobiliario. Venta anticipada, préstamos y bonos se desplomaron. Como resultado, todo el sector está en crisis financiera y se puede propagar a toda la economía. Mucha gente no quiere pagar porque las casas que estaban pagando ya se depreciaron o a veces ni siquiera están terminadas de construir. Muy tarde el gobierno relajó un poco de las políticas, pero el daño a las hojas de balances de todo el sector ya estaba hecho. El descontento social en China por este tema no es menor. Los chinos están molestos. Tercero, las medidas draconianas de cero COVID fueron catastróficas. En un principio pudieron contener la pandemia, pero no se dieron cuenta que nunca se iba a ir. Siguieron encerrando gente y perdieron la oportunidad de reabrir rápidamente su economía. Por si fuera poco, el gobierno central se negó rotundamente a importar vacunas y decidieron usar sus vacunas chinas con una tasa de efectividad muy baja, de modo que no sirvieron de mucho y no pudieron evitar miles de muertes, ni siquiera las reportaron. El descontento social por los videos de personas que morían encerradas en incendios y el mundial, donde vieron que la gente no usaba cubrebocas y su gobierno les veía la cara, desencadenó protestas masivas que llevaron al fin de la política cero COVID. Probablemente lo hicieron porque no querían que el sistema de salud colapsara, pero salió mucho peor. Perdieron poder y credibilidad y no ganaron nada. Solo le enseñaron a la gente que si se manifiesta puede lograr grandes cosas. Cuarto, a partir del segundo trimestre de 2020, China inició una represión contra empresas privadas. Ant Finance, que iba a sacar sus acciones en noviembre, los reprimieron y cancelaron la oferta pública inicial. Seguido de Ant Finance, se lanzaron a regular empresas de todo tipo. La confianza de los inversionistas se perdió y se cayó el mercado. No había necesidad de eso, a menos que quisieran aprovechar la pandemia para quitarles poder a las empresas. La situación con las hojas de balance de todo el sector inmobiliario representa una amenaza para el sistema bancario, porque el sector se ha quedado sin solvencia para pagar deudas de largo plazo, ni liquidez para deudas de corto plazo. Las quiebras de bancos están de moda y una ola de quiebras en bancos chinos no está para nada descartada, ya que las inmobiliarias no tienen cómo pagar porque nadie les compra, solo con más deuda, pero no les quiere prestar a menos que sea a tasas altísimas y se arriesgan de todos modos. La estrategia clásica de Beijing para enfrentar este tipo de situación ya no resulta. La forma era ayudar de forma indirecta, por medio de gobiernos locales, bancos y gestoras de activos. Estas instituciones están siendo afectadas por falta de dinero. El problema fundamental es fortalecer las hojas de balances de empresas estatales, promotoras y gobiernos locales y sus vehículos para tener una deuda más reducida. Las 3 soluciones que plantea son las siguientes. Usar la hoja de balance del gobierno central. Esta es la forma de inmediatamente mejorar la situación. Si algo hay que admirar de la política de no intervenir directamente, es que el balance del gobierno central chino es excepcionalmente robusto en cuanto a deuda como porcentaje del PIB. Beijing quiere mantener ese balance, ya que le da miedo que su balance quede como los de países asiáticos después de la crisis del 97. Eso, y también temen que hacer rescates les sugiera a todos los rescatados que pueden seguir endeudándose libremente.
Una opción es emitir bonos a 10 años, a tasas bajas, a inyectar ese dinero gradualmente a bancos y gobiernos locales. Podrían aplicar la política que usaron en los 90s, salvaron a los que valía la pena salvar y dejaron que quebraran los demás. Segunda, reajuste fiscal. China como tal tiene un sistema fiscal extrañamente descentralizado, herencia de la ZEE y de la liberación de la economía. El mismo sistema Hukou y la migración a ciudades potencia la economía informal. Para el gobierno chino es todo un problema de recaudación. Adicionalmente, el dinero que otorgan a los gobiernos locales representa el 40% de su ingreso. Así buscan otras fuentes de financiamiento que son deuda y también venta de terrenos municipales, los cuales representan un 30%. Todo esto es en promedio. El gobierno central redistribuye los ingresos de forma arbitraria debido a que hay fragmentos de China que están muy aislados de China y temen una separación. Les otorgan dinero a esos gobiernos para que sean dependientes de ellos. Recientemente vino un nuevo impuesto aprobado de manera ultra silenciosa a los bienes raíces. No se sabe bien cuándo lo implementaron, ya que muchos políticos dentro del PSC tienen muchas propiedades, algunas no declaradas, y no quieren que los exhiban. Además temen que truene la burbuja inmobiliaria. Quieren ir desinflándola poco a poco, pero suena a que ya es demasiado tarde. De todos modos, es un hecho que deben darle más eficiencia a la recaudación local para que solos se sostengan, pero no lo harán. Vender activos estatales, una opción interesante. El gobierno central y local poseía 19 billones en 2019 en activos financieros. De esa cantidad, 13.5 son acciones cotizadas y no cotizadas de empresas estatales y otras cosas. Podrían estar infladas, pero se pueden vender a descuento. En China, la cultura comunista no permite dejar entrar a muchas empresas occidentales y también está mal visto que extranjeros inviertan en empresas. Todavía está el fantasma de la caída de la Unión Soviética presente. Hicieron un programa de canje de deuda por acciones en 2016, sin embargo solo ascendió a 2.000 millones y ahí se quedó. Eso representa solo 1% de la deuda corporativa actual china. De todos modos, los derechos de las acciones eran limitados, pura pantalla. Otra iniciativa en 2013 fue la propiedad mixta, vender participación e invitar a extranjeros a formar parte de la asamblea. Hubo algunos casos ejemplares como Unicom en 2017, sin embargo, los inversionistas extranjeros no se fían de que el gobierno chino no les quite su participación. Esta es la situación. China se enfrenta a una crisis financiera inminente. La flexibilización de políticas, lo que llama reapertura china, dará un rebote de falsa recuperación de la economía china. Hasta ahí. El gobierno chino hará lo que sea para apagar fuegos momentáneos, como lo ha venido haciendo, exprimiendo gobiernos locales, usando bancos para financiar lo que les parezca conveniente o centralizando más poder estatal. Las soluciones propuestas por Nicholas Borst son muy interesantes y el gobierno chino debería escuchar a personas como él. Sin embargo, no lo van a hacer por una sencilla razón y es fundamental entenderla. El gobierno de Xi Jinping es una dictadura y hará todo lo posible por centralizar el poder en su persona. Las tres soluciones descentralizarían el poder que tiene Xi. Él jamás va a permitir esto. China tiene una estructura de poder muy extraña. El Partido Comunista Chino, en términos generales, existe un solo partido, y el secretario general del partido es lo que nosotros conoceríamos como presidente. En China hay una elección, según pues, donde se vota al próximo secretario que durará 5 años y después se puede reelegir otros 5, o sea, 2 periodos. Xi Jinping hizo que reformaran esto y actualmente está en su tercer mandato. Evidentemente es una dictadura. Xi Jinping es un líder que tiene un discurso anticorrupción y es muy querido entre la población, sin embargo, eso es lo que vende. Xi es alguien sumamente autoritario y no acepta que nadie cuestione sus decisiones. Aquí hay un problema, puedes ser la persona más inteligente del mundo y estar a cargo de una nación, pero es imposible que hagas todo tú. Necesitas a personas con diferentes tipos de habilidades y poder coordinarlas para que funcione el gobierno. Xi ha corrido a toda la gente del partido que lo cuestiona, incluso si son críticas constructivas, no los quiere, y pues quién sabe qué les pase si le dicen algo. Así que ya terminó rodeado de aduladores que en realidad no son gente de primera, me recuerda a alguien. Entonces en China hay una crisis de liderazgo muy importante porque muchas personas competentes ya se han ido y la estructura de poder en China cada vez se debilita más por la toma de pésimas decisiones como la política cero COVID. Otro error que evidencia las malas decisiones fue el lanzamiento de globos espías. Se dice que realmente Xi Jinping no sabía que los habían lanzado, nadie lo sabe, pero nada más fueron a regalar parte de la tecnología militar china a los gringos. Podemos pues argumentar que Xi Jinping, al acaparar todo el poder, está debilitando la funcionalidad institucional de China.
que de por sí era deficiente en muchos aspectos por ser tan centralizada. Al rato no tendrá ni pies ni cabeza. El objetivo final de Xi Jinping es perpetuar su poder hasta el día de su partida, así que hará todo lo posible por mantener el poder, incluso si eso significa acabar con la política de crecimiento económico de China que fue tan exitosa y aplaudida por todo el mundo. La alternancia de poder y la descentralización institucional son pilares fundamentales para atraer inversión extranjera, de la cual China ha sido el mayor beneficiario a nivel mundial. Si Xi acaba con esto, China no tendrá forma de crecer. Con los nuevos regímenes autoritarios que están creciendo en el mundo y teniendo a China como líder contra Occidente, China tiene que seguir vendiendo la narrativa de que es un poder global. Sin embargo, su final puede estar cerca. Hay muchas otras situaciones que son verdaderamente preocupantes para el gobierno chino, como la cantidad de deuda que no le puede cobrar a países en vías de desarrollo que les prestó. Realmente su objetivo es tener influencia en otros países, aunque sí le vendría bien que le pagaran una parte. El famoso proyecto de la nueva ruta de la seda es parte de estas deudas incobrables, tal vez ni siquiera lo terminen. Otra situación que les está afectando, fuga de capitales de los mismos ciudadanos chinos, el escape de inversión extranjera directa, relocalizándose en otros países asiáticos y latinoamericanos, además de fuga de cerebros locales y extranjeros. La guerra ruso-ucraniana también afectó económicamente a China en muchos aspectos. Uno que no es muy mencionado es la escasez de fertilizante que Rusia le vendía a China. Es una variable que ha impactado la producción alimentaria de China. Son muchas las cosas que están haciendo mal. Lo único que veo que sí va a representar un peligro para Occidente en general es la cantidad de oro que están acumulando los chinos, además de que ellos son el mayor productor. Los chinos negociaron con Arabia Saudita y otros países petroleros para poder pagarles en yuanes. A cambio, una parte se la pagarán en oro y podrán comerciar en la bolsa de Shanghái. Pensar que van a poder contra el mercado gringo es cuando menos extraño. Para que un mercado sea realmente competitivo necesita tener confianza y si no hay confianza no hay mercado. Los chinos son malísimos brindando confianza a inversionistas. Si algo tiene de bueno el mercado americano es la facilidad para contratar deuda a cambio de dólares. Recuerden que la mayoría de deudas comerciales a nivel internacional se deben y pagan en dólares. Creer que la desdolarización vendrá de inmediato lo veo realmente difícil, todavía más que se reemplacen dólares con yuanes. Se necesita un mercado de bonos sólido y China con sus deudas hipotecarias no puede montar un mercado confiable. Por último, la realidad de los BRICS es que no son tan amigos como muchas personas pueden creer. El mejor ejemplo son China e India, que tienen tensiones geopolíticas, cooperan en lo que les conviene pero hasta ahí. Y bueno, realmente el caso de China da para hacer un canal completo, es un país con una historia impresionante y que ha logrado lo impensable. Antes si la gente le hubieras dicho que China iba a poner en aprietos a Estados Unidos, pues se hubieran burlado. Hoy en día es la segunda economía mundial y infunde respeto entre naciones y comercia a un nivel nunca visto en la historia de la humanidad. Sin embargo, tiene fallas estructurales que son catastróficas. Yo quiero creer que China va a estar ahí y decrecerá lentamente, pero no va a ser el próximo poder global. Esperemos que no le vaya mal porque China es el motor económico del mundo y si le va mal a casi todos los países les va a ir mal. En el caso de Sudamérica, China es su principal comprador de materias primas. Si China ya no crece, les dejará de comprar y se van a quedar sin su principal cliente. China está tomando un camino que no tiene nada que ver con el crecimiento económico, sino con la perpetuidad de una dictadura. Eso no es bueno para la economía global. Xi Jinping quiere mantenerse en el poder y si tiene que mandar a millones de hombres a la guerra con tal de alimentar el sentimiento nacionalista, puede que lo haga. En este caso el poder y el desarrollo económico están en conflicto. Y pues bueno, así la cosa, joven.